Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER es Juan Pedro Cosano. Nadie podrá quererle como yo. Es su último libro publicado con Espasa Editorial. Juan Pedro, bienvenido al programa de Rosa Pasa Página. Muchísimas gracias, es un placer. Gracias a ti. Con 17 años, María Luisa de Orleans, sobrina carnal de Luis XIV, que era el rey más poderoso de los monarcas europeos de aquella época, espera entristecida el día de su matrimonio con Carlos II de España. El hechizado, el triste, el desfigurado, el tonto. El pobre reunía todas las deformaciones posibles de la endogamia. Me gustaría empezar a hablar de Carlos, porque fue un rey que había heredado un país arruinado y en plena decadencia, pero supo lidiar con todo eso. Pues sí, realmente el rey Carlos, aunque la imagen que nos ha quedado es la imagen de los retratos de Carreño de Miranda y demás, la imagen de un ser enfermo, deforme, contrahecho, realmente feo. Y con el marchamo de que fue el causante del declive definitivo del Imperio Español, realmente cuando te acercas a él no es cierto, ¿no? En primer lugar, era una persona capaz, era una persona entregada a la misión real, una persona con un alto sentido de la realeza. Jamás se le conoció un desliz, ni político, ni carnal, ni de ninguna otra índole. Amó a su esposa, se enamoró de ella sin conocerla, por un simple retrato, y fue feliz con ella hasta la muerte. Cuando muere, después de 25 años de reinado, el imperio español estaba incólume, estaba intacto, tal como se le había heredado su padre. En cambio, su padre sí que perdió muchísimas posesiones, ¿no? El Rosselló, el mismísimo Portugal se pierde durante el reinado de Felipe IV. En cambio, Carlos II mantiene intacto el imperio español, pese a la multitud de guerras a que se vio sometido, pese a la intervención de su hermanastro, el bastardo, don Juan José de Austria, y pese a que todos los astros estaban en su contra, supo ser un buen rey. Además, impuso medidas fiscales y administrativas que el país necesitaba, fueran o no impopulares. Yo creo que tuvo ahí una mano dura. Yo creo que se llevó su peor parte en cuanto a su aspecto físico, pero luego, como dices, fue un monarca que supo estar además 35 años de reinado, o sea que no es cualquier cosa. 25 años, sí, 35 años de reinado, correcto, 35 años de reinado, sí. La pena es lo que sigue pasando, ¿no? Que se juzga a las personas más que por sus hechos, por sus actuaciones, por su conducta, se les juzga muchas veces por su apariencia, simplemente. Nos quedamos en la superficie, no arañamos a ver qué hay debajo de esa superficie y nos perdemos conocer almas muy hermosas. Ella misma, su mujer, bueno, María de Orleans, que ahora hablaremos de ella, lo constata cuando dice que no es un monstruo, no, porque no hay más belleza que aquella que se aloja en su alma. Me parece una definición preciosa y además perfecta. Sí, es curioso, María Luisa de Orleans, una chica de 16, 17 años, a pesar de los retratos que nos han quedado de ella, que no son retratos muy favorecedores, hay algunos mejores que otros. Todas las fuentes de la época, e incluso el duque de Maura, su gran biógrafo, que no la alaba mucho, sostienen que era una chica de gran belleza, que era muy, muy hermosa, ¿no? Claro, ella además estaba medio enamoradilla de su primo, el Delfín, el hijo de Luis XIV, aspiraba en lo más secreto de su corazón a ser reina de Francia algún día, y cuando el rey Luis la manda a casarse con el rey Carlos, de quien se decía en Versalles que era el ser más feo que habían visto los siglos, pues ya te puedes figurar qué siente esa pobre chiquilla, ¿no? Un país extraño, un idioma extraño, unas costumbres extrañas y dormir con un ser monstruoso. Sin embargo, la vida es muy curiosa, al final se enamora de ese rey monstruoso. Además, era un matrimonio que lo tenía todo en contra, ¿no? Era una reina francesa en el trono de España, empezando por ahí. Sí, tampoco era crucial, ¿no? La primera mujer de Felipe IV, Isabel de Borbón, también era francesa, llegó a ser una reina muy, muy querida. El gran problema de María Luisa era la necesidad de dar un heredero al trono español. Y claro, 10 años de matrimonio y ese principito no llegaba. El problema no era suyo, el problema era de Carlos II, que después se supo a raíz de su autopsia, era incapaz de procrear. Ahora hablaremos de esa autopsia. Yo tengo curiosidad porque
¿Cómo llega a ti esta historia? Porque María de Orleans y Carlos II, ese matrimonio, bueno, es una cosa que se estudia para empezar, ¿no? En la historia, pero ese informe forense quizá fuera el que te descolocó, ¿no? Lejos de querer convencer de que fue una muerte natural, a ti te chirría un poco, ¿no? Sí, la verdad es que el origen de esta novela tiene una explicación quizás un poco larga, la tengo que abreviar, y muy curiosa, ¿no? Mi Sí. editora, Miriam Galaz, de Planeta, después de que le presento un proyecto que no al final no prospera, me pide que busque un personaje que no haya sido tratado anteriormente en la ficción, que tenga interés para el lector, que pueda aportar algo al momento actual. Y en ese Mm, momento yo empiezo a buscar como loco un personaje de Desertorio, que fue el primer unificador del Reino de España, que luchó contra Sila en la antigua Roma. Bueno, hasta multitud de personajes, desde Aline Griffith hasta Juana Pacheco, en fin. Ninguno de ellos me convencía y había mucho escrito sobre ellos. Al final me topo sí. con María Luisa de Orleans. Me sorprende una princesa francesa en la alcoba del rey español, cuando más tensas eran las relaciones entre Francia y España. Empiezo a Mm, investigar y veo que hay muy poco escrito sobre ella y nada de ficción prácticamente. Lo ujú, primero que encuentro es el libro de Maura, ya escrito en los albores del siglo XX, que es una biografía, teóricamente es una biografía de María Luisa de Orleans, pero que realmente está dedicado en sus 200 páginas a intentar convencer al lector de que María Luisa de Orleans no fue envenenada. Y eso me ujú, sorprende. Digo yo, ¿por qué después de 250 años todavía el gran Maura intenta convencer a alguien de que no fue envenenada la reina? Y cuando el ujú, río fuera, agua lleva. En el propio librito de Maura, como apéndice, está el sí. informe de la autopsia de la reina y es sumamente curioso, es una preciosidad poder ver qué pensaban los médicos, qué hacían los médicos en esa época. Lo primero que me sorprende es que se le hiciera la autopsia a la reina. Es un dato en el que Maura no cae, ¿no? Es decir, si la Mm, reina hubiera muerto de muerte natural, pues no había necesidad ninguna de hacerle la autopsia. Las autopsias se hacen esto, cuando la muerte es sospechosa. Y claro, y cuando sí. leo esa autopsia y veo que tiene los pulmones negros, que tiene todo el tórax lleno de sangre, me digo, abogado como soy, mal pensado, aquí hay algo raro. Y Sí. efectivamente sigo investigando, consulto con amigos forenses y efectivamente vemos que hay algo raro. Aunque la Academia de Medicina también en esa misma época también Sí. publica un artículo muy extenso, también intentando convencernos de que María Luisa de Orleans no fue envenenada. Y a mí, cuanto más me machacan el dedo, más alto, ¿no? Y Ujú. empecé a investigar, empecé a conocer los personajes de la época, me quedé subyugado por la corte del rey Carlos, me quedé admirado del reinado del rey Carlos, y de ahí nace esta novela, Nadie podrá quererle como yo, que fundamentalmente es la trama, es cuando María Luisa muere, posiblemente envenenada, el rey sospecha que ha muerto por veneno y encarga a su dramaturgo real, Candamo, otro gran personaje del que supongo ahora hablaremos, Sí. le encarga que investigue la muerte de la reina. Esa es la trama de la novela. Es un thriller para descubrir, ¿no? De investigación, diría policíaca o de investigación forense. Sí, Ella temía ser envenenada, ¿no? Porque su padre, el duque de Orleans, también tenía ese miedo y tomaba algún tipo de antídoto para evitar ser envenenada, ¿no? sí. Ella desde que llega a España, eh, Ujú, el embajador francés, los distintos embajadores franceses les advierten del uso del veneno en la corte española, que efectivamente ya había habido muchos antecedentes, ¿no? sí. Una de sus sirvientas, su nodriza, que fue la cantina 5 años antes de su muerte, ya había sido acusada de intentar envenenarla, aunque fue absuelta, resistió la tortura y fue simplemente desterrada a Francia. Pero ella temía ser envenenada y cada X tiempo, con cada posta real, pues recibía de Versalles lo que se llamaban triacas, unos antivenenos, ¿vale? Pero curiosamente, el que debió haber recibido en diciembre de 1688, es decir, 2 meses antes de su muerte, ese nunca llegó a España por razones que nunca se han aclarado. Todo eso me sirve para ir componiendo la trama y basarme en muchísimos datos reales para componer una trama de ficción. Todo el mundo además parecía que tenía razones para que María Luisa de Orleans muriera de una forma o de otra. Ella traía una misión.
al casarse con Carlos II, no solamente el conseguir un heredero, sino de parte de su tío, Luis XIV, ¿no? Le encomendó al ministro de Asuntos Extranjeros que aleccionara a Lisi, como la llamaba su Sí, tío. sí, efectivamente es curioso. Hay datos, hay cartas de la época, ¿no? Que incluso se recrean algunas en la novela. Todo estaba en contra de María Luisa de Orleans, tal como antes hemos dicho. Por un lado, su tío, el rey francés, cuando le encarga que se case le ordena que se case con Carlos II, le encarga ser una especie de espía francés en la corte del rey Carlos. Hay cartas secretas del rey Sol, de Luis XIV a su sobrina María Luisa, diciéndole lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, la información que debe de recabar, cómo debe actuar ante el marido del rey, etcétera, etcétera, ante la reina madre. Y, en cambio, María Luisa de Orleans, desde el principio, siempre le es leal a España y a su esposo. Nunca se presta a servir de topo de su tío en el Alcázar de Madrid, ¿no? Es una, es una, es una más de las muchas cosas que tenía en contra María Luisa de Orleans. Por un lado, su propio tío, que le reprocharía no ser su espía en la corte del rey. Por otro lado, la reina madre y la corte española, que le exigían un heredero que ella no podía darle a su esposo. Y en tercer lugar, el otro un gran protagonista de la época, el emperador de Alemania, Leopoldo, para quien debía ser muy difícil asumir que en la alcoba de su principal aliado dormía la sobrina carnal de su principal enemigo. La verdad es que la pobre lo tenía todo en contra, como decimos. Sí. Hemos hablado de Candamo. ¿Cuándo lo conoce la reina? ¿Cuál es la relación que tiene con este dramaturgo? Con Candamo te refieres, ¿verdad? Sí, Bien. sí. Bueno, realmente la novela empieza cuando la reina muere y cuando actúa Candamo ya la reina había muerto. Pero sí hay datos de que previamente a su fallecimiento la reina, que era un gran amante del teatro, María Luisa de Orleans era una gran amante del teatro, apoya y alienta el teatro a los dramaturgos, a los actores, a las compañías. Ella misma organizaba representaciones teatrales en el Alcázar de Madrid o en el Buen Retiro, en las que ella misma actuaba en esas obras, y es un dato histórico que conocía a Candamo antes de morir, ¿no? Evidentemente, Carlos sí conocía a Candamo, era su dramaturgo real. Candamo es un personaje desconocido hoy en día, pero en esa época era alguien muy relevante, no en vano es quien sucede a Calderón de la Barca, que todos conocemos, en el Sí. cargo de dramaturgo real. Sin embargo, la obra y la personalidad de Candamo se oscureció con el paso de los años. Se le encarga que lleve a cabo esta investigación, pero antes me cuentes esto, ¿cómo se lleva una investigación sobre un envenenamiento en pleno siglo XVII, en el que entiendo que lo más urgente es encontrar un culpable y desde luego se empieza siempre por la clase más baja, ¿no? Claro, vamos a ver. En primer lugar, en la novela cuento que Candamo, cuando el rey le encarga en una audiencia, le encarga que investigue la muerte de su esposa, él se quiere morir. Él se quiere morir porque sabe que se le destina a la ruina, se lo destina al infierno, se lo destina al ostracismo. Candamo desde el principio tiene claro que quien ha envenenado primero tiene que descubrir si la reina ha sido o no envenenada. Ese es el primer paso. Y en segundo lugar, él es consciente de que si la reina ha sido envenenada, la mano que portaba el veneno era la de alguien muy cercano a la reina. Tenía que ser alguien de los que tenía acceso a palacio. Es decir, un noble, un cortesano, un grande de España, una servidora francesa, en definitiva, alguien muy cercano a María Luisa de Orleans. Un paradero de la calle de Alcalá no tenía acceso a la reina, no podía suministrarle el veneno. En cambio, él da por hecho que quien le suministra el veneno a la reina es alguien muy importante y sabe que su vida corre peligro. Y de hecho, en la novela veremos las peripecias de Candamo y cómo se le producen varios atentados. Uno de los cuales, justamente, es real, porque la historia nos sorprende siempre. Y resulta que en la novela narro cómo Candamo, en un momento determinado, recibe un arcabuzazo y está a punto de irse al otro barrio, ¿no? Pues resulta que eso ocurrió en la realidad. Candamo se ignora por qué razones, en un momento determinado, es tiroteado en la calle
Y curiosamente, el rey Carlos, y yo lo aprovecho para incorporar ese dato a la trama, ordena que Sí. su calle, la calle de la Virgen de los Peligros, en el Madrid de los Austrias, sea Ujú. enarenada y se prohíba el paso de carruajes para facilitar la convalecencia de su dramaturgo de cámara. Es un Ujú. dato real, es un dato histórico que yo incorporo como ficción a la Sí. novela. Como ficción simplemente incluyes dos personajes, el resto es tan rico que no hace falta. Claro, yo prácticamente el 99% de los personajes que desfilan por la novela, y son muchos, aunque los principales son pocos, son todos Ujú. personajes históricos, desde el propio rey Carlos, la reina María Luisa, el propio Candamo, el duque Sí. de Oropesa, el conde de Oropesa, que era el valido de facto, el Mm. duque de Fría, el mayordomo real, el sumiller de Corps, que era el duque de Pastrana, la duquesa, la duquesa de Alburquerque, que era la ayuda de cámara de la reina María Luisa de Orleans. Todos son personajes reales, los médicos reales, el boticario real, que es un personaje Mm. magnífico, Raymond Verdier, todos son personajes reales. Solamente hay dos personajes de ficción. Uno de ellos es la querida amante novia de Candamo, con la que Mm. tiene un hijo, que además lo tuvo en la realidad. Solamente que no ha quedado para la historia, o yo no he sabido encontrar el nombre de esa mujer que le dio un hijo a Candamo en esa fecha. Sí. En la actricita, yo le he puesto en la novela el nombre de Catalina Cueto, una Tal y como- actricita que se busca la vida Sí. en las comedias, y Sí. que me encanta ese personaje. En todas mis novelas siempre hay un personaje femenino que intento enamorar al lector. El segundo personaje de ficción es un capitán del tercio viejo de Nápoles, un capitán de los tercios, Hernando de Contreras, a Sí. quien yo configuro como hijo bastardo del famosísimo Alonso de Contreras, aquel famoso capitán aventurero español a quien Lope de Vega dedicó incluso uno de sus dramas, ¿no? Hay quien dice que este personaje, Alonso de Contreras, fue aquel en quien se basó o se inspiró Pérez Reverte para escribir el personaje de su famosísimo Capitán a la Triste. Ujú. Has nombrado antes una de las calles del Madrid del siglo XVII. La ambientación está llena de matices, es rica. Podemos oler, ver, sentir, pasear por esas calles. ¿De dónde te nutres, Juan Pedro? Bien, hombre, afortunadamente el escenario de la novela pervive, ¿no? Hay Sí. muchísimas calles, la calle Caballero de Gracia, la calle Giacomo Tareccio, la calle de la Virgen de los Peligros, la calle Montera, que prácticamente perviven y mantienen su configuración de entonces. Por ejemplo, hay cosas que he tenido que investigar, cómo era el Alcázar de Madrid, porque Ajá. en aquella época existía el viejo Alcázar, que fue derruido posteriormente y en su lugar construido el actual Palacio Real. No hay mucha documentación sobre el antiguo Alcázar, hay dibujos, grabados, algunas relaciones, pero por lo demás, el escenario de la novela, que es el precioso Madrid de los Austrias, está ahí, ¿no? Y Mm. yo soy un ávido lector, y cuando leo me gusta saber por qué calle pasea el personaje, qué come, cómo siente, a qué huele en las calles, quiénes pululan por esas calles. Pues en mis novelas hago lo que a mí me gusta leer, que es una descripción amplísima del escenario, ¿no? Del contexto en el que el personaje se mueve. Desde luego, a mí me parece que estamos viviendo en esa época. Yo creo que es uno de los. Bueno, todos son puntos muy fuertes en esta novela, pero es verdad que la ambientación es fundamental y me parece magnífica. Hay un retrato de la villa y de la corte que lo hace una misteriosa mujer, no vamos a decir nada más, en el prólogo de la novela, ¿no? Que parece que contempla la ciudad a sus pies y lo hace pues tal y como lo acabas de contar, ¿no? Con esa ambientación tan maravillosa. Tenía que ser un Madrid precioso, tampoco se puede abusar de la pincelada descriptiva, pero era Mm. para llevar páginas de cómo era el Madrid de la época, ¿no? El Prado antiguo, el Paseo de Recoletos, la calle de Alcalá, todo lo que había, ese conjunto de callejones que estaban donde hoy está la Puerta del Sol, la Gran Vía. eh, Mm. Todo aquello tuvo que ser yo me figuro los carruajes paseando, los doctores en los pollinos, las caballerías muertas y hediendo en la calle, la fuente de Mariblanca, la torrecilla de la música, las tabernas, los figones,
las mancerías, aquello, me figuro Calderón de la Barca paseando por la calle Mayor, en fin. La verdad que como soy un amante de la historia, pues me encanta revivir tiempos pasados. Se nota. Hablas también del Palacio de Fontainebleau y de Versalles, donde María Luisa tuvo un pequeño apartamento cuando vivía su tío, ¿no? También lo describes. Sí, la novela discurre fundamentalmente en Madrid, ¿no? Pero se hacen regresiones al pasado y se cuenta, aparte de muchas escenas íntimas entre María Luisa y Carlos II, se cuenta cómo fue la boda por poderes en Fontainebleau y cómo reaccionó María Luisa de Orleans cuando en Versalles su tío le ordena casarse con el rey de España. Sí, hay algunas pinceladas sobre esas dos ciudades francesas, Versalles y Fontainebleau, pero fundamentalmente es en Madrid, en el Madrid de los Austrias, donde discurre la novela. Hablas también del matrimonio, ¿no? Que se quieren casar en la Catedral de Burgos, pero bueno, el duque de Medinaceli los disuade por temas económicos principalmente, y se acaban casando en Quintanapaya, una aldea burgalesa, para que saliera más barato, ¿no? Así fue. Eso fue un dato real. El rey se casa con María Luisa de Orleans por poderes en Fontainebleau. Los representa allí en Fontainebleau el príncipe de Conti, que al parecer era tan deforme como él. Y la boda se tenía que confirmar en España. Estaba previsto que fuera en Madrid, pero el rey no puede con la impaciencia. María Luisa desembarca en Irún y tiene que bajar desde Irún a Madrid, y por aquellos caminos enfangados, eso eran meses de trayecto. El rey no puede aguantar la impaciencia, está deseando conocer a esa niña de la que se ha enamorado con solo ver su retrato, y dice que la va a esperar en Burgos. Y claro, ya llega a Burgos, y cuando ella va a llegar a Burgos, donde habría que confirmarse los esponsales, el duque de Medinaceli, entonces su marido, le dice: Majestad, ¿por qué no va usted a Quintanapaya, que es una aldeíta, una aldeucha donde María Luisa de Orleans iba a hacer noche? ¿Por qué no va usted a Quintanapaya y se casa allí? Y le dice el rey: ¿cómo voy a renunciar a la grandeza de la catedral de Burgos, ¿no? Dice: por una sencilla razón, Majestad, es tradición de la corte española que cuando un rey se casa en una villa fuera de Madrid, todos los habitantes de esta villa son eximidos del pago de impuestos. Y claro, en Burgos vivían miles de personas y en Quintanapaya apenas si vivía un centenar de personas. Era mucho más barato casarse en Quintanapaya, y así lo hizo el rey. Sí, es verdad, eso es otro dato curioso. El 12 de febrero de 1689 muere doña María Luisa de Borbón. Yo me imagino, Juan Pedro, cuando tienes ese informe forense, la cantidad de emociones y de cosas que debiste sentir paso a paso, ¿no? Y las ganas de contarlo. Sí, yo me explayo en contar el fallecimiento de María Luisa de Orleans, y sobre todo ese encuentro entre el rey y la reina ya en el lecho de muerte de María Luisa de Borbón, de Orleans, ¿no? Y efectivamente son datos históricos contrastados, varias cosas que pueden sorprender al lector, pero que pasan en la realidad y que se cuentan en la novela. Una de ellas es que el embajador francés, el conde de Revenac, violentando todos los protocolos, se acerca al lecho de agonía de María Luisa y le pregunta 3 veces si ha sido envenenada. María Luisa va a decir que sí, pero es el confesor de la reina quien le dice: Majestad, no culpe usted a nadie y entregue en paz su alma al Señor, ¿no? Y en segundo lugar, otro dato real, y es que la reina, cuando el rey llega a su lecho, os podéis figurar cómo estaría ese hombre enfermo, ese hombre discapacitado, ese hombre contrahecho, que por fin había encontrado la felicidad en una mujer con quien se había podido sentir al fin hombre, cuando la ve que se le muere, que se le va. Pues en esa escena es cuando María Luisa de Orleans pronuncia esas palabras que dan título a la novela, y le dice: muchas mujeres podrá tener su majestad, pero nadie podrá quererle como yo. Y ese es el título de la novela. Pues me parece un broche precioso, un título precioso y un broche precioso para acabar la entrevista. Gracias por contarnos esta historia. Yo siempre creo que
que se descubren muchas cosas a través de vosotros cuando noveláis una historia y en este caso voy a decir que lo has dulcificado y me parece muy bonito que Carlos II también tenga su lugar pues de todo lo que el pobre pues recibió, ¿no? Y digamos un poco lo que nos contó la historia, ¿no? El hechizado y bueno, y el deforme. Así que Es de sí, justicia, Rosa. efectivamente. Pues muchas gracias y un placer escucharte y leerte porque lo he disfrutado muchísimo. Gracias a ti, Rosa, el placer ha sido mío. Un abrazo fuerte, Juan Un Pedro. abrazo, hasta luego. Hasta luego.